Moneda, ubicado en el municipio de Juan Cebonilla. El nombre de mi compañera es Elizabeth Mawit. y mi nombre es Maite Tepali. Nosotros vamos a hablar sobre sus experiencias de aprendizaje con una pequeña introducción sobre qué son las matemáticas. Para empezar, vamos a hablar sobre qué son las matemáticas. Las matemáticas es una ciencia que estudia las propiedades. Esto quiere decir que se relaciona con los símbolos, los números, las cuentas y la forma de expresión en muchos términos. Bien, las aplicaciones y ramas de las matemáticas. Bien podemos saber que aunque las matemáticas se relacionan completamente con la vida humana y su relación con nuestro estado, también podemos saber que cuando hablamos de matemáticas nos referimos brevemente a normas que siguen a alguna clase de regla, yendo y partiendo de axiomas y obedeciendo claramente a una forma subjetiva, siendo que las matemáticas no son ambiguas. A su vez, también podemos hablar sobre que el estudio de las matemáticas involucra la comprensión y sistemas de razonamiento. ¿Para qué nos sirven las matemáticas? Las matemáticas nos sirven de una forma específica, hablando desde el punto de vista de cada quien. Se podría decir que las matemáticas que nos sirven para medir, reducir y tomar en cuenta diferentes acciones. Es una herramienta básica de nuestro día a día que, si bien no la notamos, no la llegamos a notar, siempre se encuentra presente en nosotros. Por ejemplo, cuando compramos cualquier tipo de cosa o cuando nos aplicamos algo o cuando preparamos algo, siempre las matemáticas están presentes en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas? Como mencioné antes, las matemáticas están presentes dentro de nuestra vida diaria, por lo que son un pilar consecutivo dentro de la mayor parte de las ciencias auxiliares como tecnología o entre otras cosas, por lo que su importancia es sublime, ya que de ella se basa y se rige la mayor parte de nuestro sistema. ¿Empiezas tú con tus experiencias? Usted. Bueno, para empezar, cada una de nosotras va a decir su experiencia conforme a lo largo de su corta vida que llevamos. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia sobre en el campo de las matemáticas. Por ejemplo, a mí me gustan las matemáticas, me encanta aprender de ellas y de cómo se relacionan con nuestro día a día, que aunque nosotras no nos llegamos a dar cuenta, las matemáticas están presentes en todo momento. Por ejemplo, cuando hacemos un pastel, siempre llegamos a medir en cantidades. Las matemáticas son eso, son mediciones de cantidades en una forma cuantitativa o cualitativa. Esto va a depender mucho de la forma en la que cada uno lo vea. Por ejemplo, a mi parecer, para mí las matemáticas han influido bastante. Eh, a mí me llegan a gustar a tal punto que necesito aprender más de ellas. Sin embargo, el campo de las matemáticas está inmerso en todo. Por eso siento que las matemáticas tienen que estar relacionadas con mi día a día, si no, mi día no sería algo normal. Por ejemplo, si yo tengo que hacer algo, tengo que meter algo de números, algo de cuentas, algo, aunque sea por muy pequeño que sea, las matemáticas están inmersas en nosotros. Cualquier tipo de infraestructura que puedas encontrar hoy en día se relaciona con las matemáticas y siempre lo ha hecho. Por ejemplo, los cuadrados, los triángulos, los rectángulos, todo eso son matemáticas básicas que si muchas veces no las vemos, siempre están presentes con nosotros, sin importar el motivo o la razón por la cual se encuentra en nuestra día a día. Bien, mis experiencias con las matemáticas no siempre han sido buenas, realmente por el sistema educativo en el que vivimos, pero de ahí en fuera la mayor parte de las experiencias que he tenido con las matemáticas han sido formidables. La forma en cómo no nada más en la escuela las enseñaban, sino en casa, cómo nos dejaban ver que eran realmente importantes. Cuando leía, por ejemplo, solía recordar que había maestros que nos decían que podíamos hacer porcentajes de nuestro libro para poder optimizar mejor nuestro rendimiento, que podíamos leer quizás un cuarto de nuestro libro al día y hacer resúmenes pequeños con ellos, entre otras objeciones que ayudaban a que actividades a veces muy tediosas se volvieran muchísimo más livianas. Conforme fui creciendo, obviamente el campo de las matemáticas se volvió muchísimo más extenso, dejamos de ver números primarios,
a ver números secundarios, como por ejemplo ecuaciones, ya no nada más hablando pues de números, sino también siendo letras, que en ese momento son literales. Como dice mi compañera, las matemáticas están en todo y quizás nosotros como alumnos no lo vemos realmente, porque pues a veces llega a ser muy tedioso, pero realmente las matemáticas están en todo y no nada más su aplicación, sino la forma en cómo las resolvemos, cómo las vemos y cómo nos expresamos de ellas. Hay muchísimas cosas con eso. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que las matemáticas son importantes para todos, incluso para nosotros más, para los jóvenes o adolescentes, que estamos aprendiendo sobre ellas, que no muchas veces nos sentimos atraídos hacia ellas por la forma en la que los modelos educativos muchas veces tratan de enseñárnoslas, pero si aprendemos a trabajarlas de una forma constante, repetitiva y con una forma de una práctica amistosa con nosotros los jóvenes, nos pueden llegar a gustar o a fascinar, y aunque no nos gusten y aunque no nos fascinen, las matemáticas están inmersas en nuestro día a día, así que tendremos que aprender a quererlas y a disfrutarlas con nuestro día normal. También dejando en claro que un buen motivo de aprendizaje es la relación que los maestros llegan a dar con temas que, por ejemplo, a nosotros sí nos gustan. Desde siempre se ha visto que es muchísimo más fácil que un niño aprenda si dentro de su misma formación educativa se le llega a incluir cosas que al niño le gustan. Por ejemplo, en vez de ponerlo nada más a sumar números al azar, podemos ponerlo a sumar cosas que le gusten. Si al niño le gustan los dinosaurios, podemos ponerlo a sumar dinosaurios. De formas didácticas podemos hacer que el niño ame las matemáticas y se integre dentro del mismo campo. Obviamente quizás ya no va a ser lo mismo para un niño de secundaria ponerlo a sumar dinosaurios, porque obviamente sabemos perfectamente que ya no nada más es sumar. Pero la forma en cómo podemos buscar relaciones que se acoplen a la forma educativa de un alumno es bastante satisfactorio y deja una buena experiencia dentro de las matemáticas. Sí, porque no todos pensamos de la misma manera. Podemos ponernos a enseñarle a alguien una cosa, pero tal vez a otro no le va a gustar. Entonces tenemos que buscar algo que cree un trabajo en equipo para que todos puedan participar en la forma de pensar de los demás. Así todos pueden dar su punto de vista, su opinión, y su gusto por las matemáticas puede ser mayor y puede crecer de una forma constante y seguida. Así podríamos tener a personas más preparadas en un futuro. De esta forma, alternativamente también saber que aunque quizás el campo de las matemáticas nada más debe centrarse en este mismo campo, debemos que saber que deberíamos incluir muchísimas más formaciones, por ejemplo, el trabajo en equipo. Realmente el trabajo en equipo no se ve tan ambiguo dentro del mismo campo, ya que por lo regular el trabajo por individual suele ser muchísimo más fácil debido a que no todos tenemos el mismo nivel de competencia, por lo que podemos atrasar o ayudar a alguien más a crecer, pero obviamente de saber que y formar alumnos que trabajen en equipo puede hacer la gran diferencia dentro del mismo campo, y de hecho creo que es una de las mejores experiencias que alguien puede tener, el aprender a trabajar en equipo. Sí, el trabajar en equipo en las matemáticas casi no se puede llegar a ver, porque las matemáticas es algo muy competitivo. Nosotros lo vemos como algo demasiado competitivo, que siempre queremos ser el primero, pero trabajando en equipo podríamos hacerlo mucho mejor y no solo recibir el crédito de una persona, sino repartir el crédito entre los demás y ver que todos somos suficientes para alcanzar el nivel que necesita este campo como son las matemáticas. Además de que la formación competitiva a nivel universitario es muchísimo más grande que obviamente la formación competitiva a nivel preescolar, primaria, y tenemos que tener claro que si a un niño no se le enseña desde pequeño a amar las matemáticas o a convivir con ellas, puede ser muy difícil para un alumno universitario obviamente acoplarse a este nuevo ritmo, porque pues obviamente son ritmos muy diferentes y si uno no empieza con el primer escalón puede ser muy difícil, y obviamente sabemos perfectamente que la actividad competitiva dentro de un adulto es muchísimo, muy grande. Entonces, Sí, deberíamos aprender a relacionarnos más con las matemáticas, que la manera de educar sea una más susceptible a los diferentes pensamientos que tiene cada persona. Deberíamos aprender eso. deberíamos hacerlo más didáctico, creo que es la palabra correcta. Sí. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego.